¿Puede un solo hombre desafiar a un rey sin ejército? ¿Y si ese hombre no tuviera linaje, ni hogar, ni nombre conocido? ¿Y si su voz, sola en el desierto, tuviera el poder de cerrar los cielos y desatar el fuego sobre la tierra? Su nombre es Elías. Un nombre que resuena como un eco antiguo entre montañas sagradas, tormentas de arena y altares olvidados. Nadie lo vio llegar. Y sin embargo, su aparición cambió el rumbo de una nación entera. No traía espada, pero derribó imperios. No portaba corona, pero hizo temblar a reyes. Se enfrentó cara a cara con la idolatría, invocó fuego del cielo y caminó entre ángeles. Antes de continuar, si este tipo de historia te apasiona, no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con otros amantes de los relatos bíblicos que buscan algo más que lo común. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando los secretos más impactantes de las Escrituras. Ahora sí, prepárate, porque la historia de Elías no es solo un relato antiguo. Es una llama viva que aún arde en los márgenes del tiempo. La sala del trono estaba envuelta en silencio. No era un silencio cualquiera, era el tipo de quietud que precede a una tormenta. Los sirvientes, los soldados, incluso los consejeros reales, todos parecían contener el aliento. Y entonces, él entró. Descalzo. Cubierto por una capa áspera de piel curtida. Con el rostro endurecido por el sol del desierto y los ojos como brasas vivas. No pidió permiso. No se inclinó ante nadie. Solo caminó, paso a paso, como si el mismísimo cielo lo empujara. Acab, rey de Israel, lo miró con desprecio y desconcierto. ¿Quién se atrevía a entrar en su palacio de esa manera? ¿Quién era ese hombre delgado, sin estandarte ni escolta, que osaba hablarle sin reverencia? Entonces, la voz de Elías rompió el aire como un rayo. Vive YHVH, Dios de Israel, a quien sirvo. No caerá ni rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y así, sin más, el profeta del fuego decretó la sequía. Un juicio celestial descendió sobre la tierra. El cielo se cerró. Las nubes huyeron. Los ríos se secaron. Los campos se convirtieron en polvo. El hambre golpeó como espada. Las súplicas llenaron los templos, pero Dios guardaba silencio. Elías, por orden divina, desapareció en las sombras del desierto. Ni soldados ni espías lograron hallarlo. Era como si la tierra misma lo hubiera escondido. ¿Quién era este hombre capaz de ordenar al clima? ¿Acaso un loco o un emisario del Altísimo? La historia de Elías no comienza con una cuna, sino con un juicio. Y su presencia en la corte de Acab fue solo el primer rugido de una tormenta mucho mayor. La tierra estaba sedienta. No llovía desde hacía meses. Los animales yacían inertes bajo el sol inclemente, y el eco de las plegarias parecía perderse en cielos sellados. Pero el profeta, aquel que había pronunciado la sentencia sobre el reino, no se encontraba en palacio, ni en templo, ni en ciudad alguna. Estaba oculto entre rocas, junto a un arroyo llamado Kerit, al oriente del Jordán. Allí, mientras Israel se consumía en hambre, Elías era alimentado de forma sobrenatural. No por hombres, ni por ángeles, sino por cuervos. Cada mañana y cada tarde, esas aves oscuras, símbolos de lo impuro y lo ominoso, traían pan y carne, cumpliendo un mandato divino. Los sabios del Talmud decían que los cuervos eran usados por Dios para mostrar que incluso lo despreciado por el mundo podía ser instrumento de su voluntad. Pero aún el arroyo se secó. Y la voz del Eterno habló de nuevo. Levántate. Ve a Sarepta, en la tierra de Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te sustente. Sarepta. Una ciudad extranjera. Tierra de fenicios. Cuna de ídolos. Y sin embargo, allí residía el próximo escenario del milagro. Elías llegó exhausto, cubierto de polvo, con la mirada firme y la esperanza intacta. Junto a las puertas de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. No tenía joyas, ni esposo, ni provisiones. Solo un hijo, y una última porción de harina y aceite. Elías la llamó. Dame un poco de agua, te ruego. La mujer asintió, aunque el agua también escaseaba. Cuando se alejaba, él agregó. Y un pedazo de pan en tu mano. Ella se detuvo. Lo miró. Sus ojos cargaban la tristeza de los que ya han llorado todo. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo un puñado de harina en una tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Iba a prepararlo para mi hijo y para mí, y luego morir. Entonces, Elías habló con la voz de quien porta promesas celestiales. No temas. Haz como has dicho,
pero primero hazme una pequeña torta y tráemela. Luego harás para ti y para tu hijo. Porque así dice YHVH, Dios de Israel, la tinaja de harina no se acabará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y así fue. Durante días, semanas, meses, la harina nunca se agotó. El aceite nunca faltó. Un milagro silencioso, constante, inquebrantable. Algunos textos rabínicos interpretan que en aquella casa también se escuchaban voces celestiales al amanecer, y que Elías dormía rodeado por un resplandor tenue como si el cielo lo envolviera. Pero el destino aún tenía una sombra que atravesar. Un día, el hijo de la viuda cayó enfermo. Su aliento se volvió lento, su rostro, pálido. Y entonces, murió. La mujer, desesperada, se volvió contra Elías. ¿Has venido a recordarme mis pecados y matar a mi hijo? Elías no respondió con palabras, sino con acción. Tomó al niño en sus brazos. Lo subió al aposento donde dormía. Lo colocó sobre su lecho. Y clamó a Dios con una fuerza que estremeció los muros. YHVH, Dios mío, ¿has traído también mal a esta viuda, que me hospeda, haciendo morir a su hijo? Entonces, se tendió sobre el niño 3 veces, en un acto enigmático que ha sido interpretado de muchas maneras. ¿Una representación de la Trinidad? ¿Un gesto de transferencia de vida? ¿Un eco de los misterios ocultos de la creación? Clamó de nuevo. Señor mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el niño respiró. Volvió el alma a su cuerpo, y vivió. Elías lo tomó, descendió con él en brazos y lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive. Ella, con lágrimas, dijo. Ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Algunos escritos apócrifos aseguran que ese niño, ya mayor, sería un seguidor secreto del profeta, y que testificó su ascensión años más tarde. Elías no solo desafió reyes, también desafió la muerte. Mientras Israel se consumía en idolatría, el profeta vivía entre extranjeros, sosteniendo la vida con lo invisible. Sarepta no fue solo un refugio. Fue un laboratorio del poder divino. Una tierra pagana convertida en altar del Dios verdadero. Un niño resucitado, como presagio de futuros milagros. Durante 3 años, los cielos no se abrieron. La tierra, agrietada. Los campos, estériles. Los altares de Baal, repletos de sacrificios, pero vacíos de poder. Israel, dividido entre 2 lealtades, había olvidado su pacto. Y mientras el pueblo moría de hambre espiritual y física, Acab y Jezabel seguían culpando a Elías, persiguiéndolo como si fuera la raíz de toda maldición. Pero un día, la voz del Eterno resonó una vez más sobre el profeta. Preséntate ante Acab. Ha llegado el momento. Elías emergió de su anonimato con la autoridad de quien no teme. Fue directo al palacio. Al trono. Al causante de toda confusión. Y Acab, al verlo, exclamó. ¿Eres tú, perturbador de Israel? A lo que Elías respondió. No soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. Entonces, lanzó el desafío que cambiaría la historia. Reúne a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y también a los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera. Hoy, sabremos quién es Dios. Miles se reunieron. El pueblo venía de todas las tribus. Algunos por curiosidad, otros por temor, muchos por desesperación. En lo alto del monte, bajo el sol ardiente, 2 altares serían levantados. Uno para Baal. Otro para YHVH. Elías se dirigió al pueblo con una pregunta que perforó los corazones. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si YHVH es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Silencio. Nadie respondió. Entonces, comenzó el ritual. Los profetas de Baal tomaron un toro. Lo sacrificaron. Lo colocaron sobre la leña. Desde la mañana hasta el mediodía, danzaron, gritaron, se cortaron el cuerpo con cuchillos, invocaron a su Dios. Baal, respóndenos. Pero no hubo voz. Ni respuesta. Ni fuego. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse. Griten más fuerte. Quizás está meditando, o viajando, o dormido. Los profetas continuaron con más furia, cubriéndose en sangre, cayendo al suelo. Pero Baal no contestó. Elías reunió al pueblo. Con sus propias manos restauró un altar antiguo del Señor, hecho de 12 piedras,
una por cada tribu de Israel. Cavó una zanja alrededor. Colocó la leña. Puso el toro en pedazos. Y entonces dijo algo inesperado. Llenen 4 cántaros de agua y derrámenlos sobre el sacrificio. Lo hicieron. Háganlo otra vez. Y una tercera. El altar quedó completamente empapado. El agua corría por la zanja. Elías alzó los ojos al cielo. Y oró. No con gritos. No con danzas. Solo con fe. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu palabra. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios, y que tú los harás volver a ti. Entonces, cayó fuego del cielo. Pero no fue una simple llama. Fue un fuego vivo, devorador, como si el trono de Dios se hubiera inclinado hacia la tierra. Consumió la leña, el sacrificio, las piedras, el agua, la tierra misma. Y el pueblo, al ver esto, cayó sobre su rostro y gritó: YHVH es Dios. YHVH es Dios. Elías no dejó que el momento se enfriara. Ordenó que se capturara a los profetas de Baal. Ninguno escapó. Fueron llevados al arroyo de Cisón, y allí fueron ejecutados. No fue crueldad. Fue juicio. Algunos antiguos escritos dicen que en ese instante, mientras Elías levantaba su brazo manchado de sangre, un trueno resonó desde el cielo como sello divino. Elías subió más alto aún, a la cima del Carmelo. Se inclinó con el rostro entre las rodillas. Y oró. 7 veces envió a su siervo a mirar al horizonte. En la séptima, éste dijo: Veo una pequeña nube, como la palma de una mano. Elías sonrió. La lluvia venía. La tierra sería restaurada. Pero lo más importante, el corazón de Israel había sido tocado por el fuego del cielo. Ese día, en el monte Carmelo, la fe se encendió como una llama inextinguible. Elías no solo probó quién era el verdadero Dios. Probó que no se necesita multitud, ni templo, ni riquezas. Solo una voz fiel, una oración sincera, y el cielo responderá. El fuego había caído. Los ídolos fueron derribados. La lluvia volvió. Pero el corazón de Jezabel no se quebró. Cuando la reina supo lo ocurrido en el Carmelo, no tembló, rugió. Así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora no he hecho con Elías lo mismo que él hizo con los profetas de Baal. No eran palabras vacías. Jezabel no era como Acab. Su voluntad era acero. Su ira, venenosa. Y Elías, huyó. Sí, el hombre que desafió al cielo y a los dioses falsos, el profeta que enfrentó multitudes, corrió. Cruzó Judá. Dejó atrás ciudades y caminos. Se internó en el desierto. Solo. Cansado. Roto por dentro. Se sentó bajo un arbusto seco, se cubrió con su capa, y pidió morir. Basta ya, Señor. Quítame la vida. No soy mejor que mis padres. No lo decía por cobardía. Era otra cosa. Era agotamiento del alma. Era el peso de cargar con la fe de una nación sobre los hombros. Era la soledad del que ve verdades que otros ignoran. Y allí, en la nada, Dios no lo reprendió, lo alimentó. Un ángel tocó su hombro. Pan recién horneado. Una vasija de agua. Elías comió. Bebió. Volvió a dormir. Una segunda vez el ángel lo despertó. Levántate y come, porque el camino será largo. 40 días y 40 noches caminó. A través de valles secos. Montañas antiguas. Silencios eternos. Hasta llegar al monte Horeb, la montaña donde siglos antes, Moisés había hablado cara a cara con Dios. Allí, Elías se ocultó en una cueva. Oscura. Fría. Más que un refugio, un espejo de su alma. Y la voz del Señor llegó a él. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta habló con el corazón expuesto. He sentido un vivo celo por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Porque han abandonado tu pacto, derribado tus altares, y matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida. Dios le respondió con una instrucción misteriosa. Sal de la cueva y ponte de pie delante de mí. Voy a pasar. Entonces vino un viento poderoso, tan fuerte que rompía montes y despedazaba peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después, un terremoto sacudió la tierra. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardiente iluminó la montaña. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y luego, un susurro suave. Un silbo apacible. Col de mamada acá, un susurro delgado,
casi imperceptible. Así lo describe el hebreo original. Y allí estaba Dios. No en el estruendo. No en el espectáculo. Sino en el silencio que cura. En la calma que restaura. Elías cubrió su rostro con el manto. Salió de la cueva. Y por segunda vez, escuchó. ¿Qué haces aquí, Elías? Su respuesta fue la misma, pero esta vez, con menos peso en el alma. Y Dios le habló con claridad. No era el final. Tenía una misión aún. Elías debía ungir reyes. Preparar el juicio. Y formar a un sucesor, Eliseo. Elías, el profeta del fuego, necesitaba ser sanado por el silencio. Porque hasta el más fuerte, hasta el más valiente, necesita un lugar donde llorar, donde descansar, donde escuchar el susurro del Dios que no grita, pero siempre está. Este capítulo no muestra la debilidad de Elías. Muestra su humanidad. Y nos recuerda que la grandeza no excluye el cansancio, pero tampoco termina en él. Elías lo sabía. La hora estaba cerca. No por enfermedad. No por guerra. No por vejez. Sino porque el cielo le había revelado un secreto que pocos mortales han conocido. Sería llevado, sin morir. Y no estaría solo. Junto a él, caminaba un joven. Eliseo, su discípulo. No era simplemente un seguidor. Era aquel que había dejado todo, su casa, sus tierras, su familia, su propio nombre, para caminar tras el profeta, día tras día, polvo tras polvo. La travesía los llevó por lugares santos. Gilgal, Betel, Jericó, cada uno, cargado de historia y revelación. Y en cada parada, Elías le decía a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a otro lugar». Pero Eliseo respondía con firmeza: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Muchos rabinos dicen que este recorrido simbolizaba un ritual profético, como si Elías estuviera sellando portales espirituales en su despedida. Llegaron al río Jordán. Caudaloso, frío, profundo. Elías tomó su manto, símbolo de autoridad, historia y poder. Lo dobló y golpeó las aguas. El río se partió en dos. El suelo quedó seco. Y ambos cruzaron como siglos antes Moisés lo hiciera en el mar. Del otro lado, en tierra firme, Elías se detuvo. Sabía que era el momento. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de ser llevado». Eliseo no dudó. No pidió riquezas, ni fama, ni larga vida. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo miró en silencio. No negó. Solo dijo: «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado, te será concedido». Y entonces ocurrió. Los cielos se abrieron como cortina invisible. Y una carroza de fuego, tirada por caballos ardientes, descendió con estruendo celestial. No era un símbolo. No era visión. Era real. Algunos textos apócrifos afirman que los caballos estaban hechos de luz pura, y que los querubines mismos los guiaban. Otros dicen que era la misma carroza del Eterno, el Merkabá. Un torbellino envolvió el valle. Y Elías fue arrebatado, subiendo envuelto en llamas, con el manto ondeando al viento como si dijera adiós. Eliseo gritó con el alma desgarrada: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Pero ya no lo veía. Elías se había ido. No al Seol. No al sepulcro. Sino al cielo. Y mientras el torbellino desaparecía, algo cayó del cielo. El manto de Elías. Eliseo lo tomó. Lo envolvió en sus manos temblorosas. Regresó al Jordán. Golpeó el agua, como había visto hacer a su maestro. Y exclamó: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Las aguas se abrieron de nuevo. Y todos los profetas que observaban desde lejos, se inclinaron. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Elías no dejó tumba. No dejó huesos. No dejó templo. Dejó fuego, palabra y profecía. Desde entonces, su nombre no se ha apagado. Es mencionado en los salmos, en los profetas, en los evangelios. Jesús habló de él. Juan el Bautista vino en su espíritu. Y en la transfiguración, Elías apareció junto a Moisés, testificando la gloria del Hijo del Hombre. Según el Apocalipsis de Juan, 2 testigos vendrán al final de los tiempos, con poder para cerrar el cielo y herir la tierra. Muchos creen que uno de ellos será Elías. Elías no murió. Simplemente cruzó el velo. Y su historia, más que una leyenda, es una llama encendida en el corazón del tiempo. Nos habla de fidelidad sin aplausos. De obediencia en soledad. De poder sin corrupción.
Y de un Dios que, a veces, no aparece en el fuego, sino en el susurro. Elías no murió. No fue enterrado. No dejó rastros, pero tampoco dejó de existir. Desde su ascenso en la carroza ardiente, el profeta del fuego se convirtió en leyenda viviente. Y aunque sus pies ya no dejaron huellas en el polvo, su presencia nunca abandonó la historia. Las tradiciones judías enseñan que Elías nunca está lejos. Dicen que aparece en los caminos solitarios, disfrazado de viajero. Que visita a los justos en sueños. Que susurra consejo a los sabios en la hora del juicio. En cada Pascua, se deja una copa especial en su honor, esperando que entre y beba. Los antiguos relatos místicos afirman que Elías visita cada hogar que guarda el nombre del Altísimo con temor y fidelidad. La profecía de Malaquías lo dejó claro. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Malaquías 4, 5. Por eso, aún hoy, muchos creen que cuando Elías regrese, no vendrá solo. Será el heraldo, el anunciador, el que abre el camino para el rey. No es casualidad que Jesús dijera que Juan el Bautista venía en el espíritu y el poder de Elías. Porque Elías es el puente entre los mundos. El fuego que arde entre el antiguo y el nuevo. Entre lo visible y lo eterno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, se habla de dos testigos, vestidos de cilicio, con poder para cerrar el cielo, herir la tierra, y proclamar la verdad sin temor. Uno de ellos hará descender fuego del cielo. Muchos lo han creído durante siglos. Ese será Elías, regresando por última vez para anunciar el fin de los tiempos. Más allá de las visiones y las lendas, Elías representa al hombre que no se rinde. Que desafía multitudes con una sola voz. Que llora en silencio, pero se levanta en obediencia. Que escucha a Dios en la brisa, y luego lo proclama con fuego. Elías es la chispa que nos llama a no conformarnos con religiones vacías, ni ídolos de barro, ni pactos rotos. Es la llama que aún arde. La historia de Elías no termina en una carroza. Ni siquiera termina en esta narración. Porque mientras haya hombres y mujeres que se atrevan a creer en el Dios vivo, mientras haya altares por restaurar, y voces por levantar, Elías seguirá viviendo. Si esta historia tocó tu corazón y encendió tu curiosidad por los misterios sagrados, no te vayas sin dejarnos tu apoyo. Suscríbete al canal para más relatos épicos y transformadores. Activa la campana para no perder ningún capítulo. Comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que aún hay fuego de Dios en la tierra. Y recuerda, a veces, el cielo no habla en tormentas. Habla en susurros, y espera que alguien, como Elías, se atreva a escucharlo.